posiblemente eso estará por verse, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo escribió su palabra, utilizando a David. Y David, como profeta, sí sufrió algunas cosas como las persecuciones, etc. Pero si usted lee cuidadosamente todo el Salmo, en este Salmo vamos a encontrar, hermanos, una igualdad con Cristo mismo y sus padecimientos. Vamos ahí, hermanos, y voy a leer hasta el versículo 8 y después usted tiene tarea de seguir leyendo en su casa. Dice la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondo, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que en él se complacía. Que Dios bendiga su palabra. Tenemos un salmo mesiánico, así se le llama a los salmos que hablan de Cristo. Y hermano, no sé si se fue dando cuenta que toca a Cristo. De hecho, él en la cruz dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Es exactamente lo mismo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora es probable que Cristo se haya acordado de este salmo y haya usado las palabras. Pero todo lo que viene después no lo usó Cristo y calza justamente con su vida. Así que lo más lógico es pensar que fue una profecía tocante a Cristo más que del rey David. Si bien el rey David pasó por angustia, también se sintió desamparado, pero siempre encontró refugio en el Señor. Y nunca su vida fue, primero, como un gusano, terminó siendo rey. Y segundo, nunca se burlaron de él que se salvara a sí mismo, porque el rey David murió en buena vejez y bendecido. ¿Se entiende, cierto? Por ende, no es algo que esté hablando de él. Él estaba hablando de la descendencia de él, Cristo. Porque Cristo es descendiente del rey David. Y vamos ahí, hermanos, al versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos primeros dos versículos, hermanos, muestran la agonía más absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, dice que Dios en Cristo por nosotros lo hizo pecado. Y para que Cristo cargara tus pecados, mis pecados y los pecados de la humanidad, Dios tenía que alejarse. Porque Dios no puede ver el pecado. Cristo en la cruz quedó totalmente desamparado. Ahí estaba solo. Hermano, podríamos decir las palabras de Spurgeon, que decía: tuvo discípulos y le dejaron. Tuvo amigos como Juan, Pedro y Jacobo y le negaron, arrancaron. Tuvo a Dios
humanidad. Y la justicia de Dios debía caer sobre su vida, como caía cuando aquel cordero era presentado delante del altar en lugar de aquel que lo llevaba. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para eso tuvo que sufrir un desamparo terrible, un dolor inimaginable, un abandono y una soledad que, hermanos, no estamos en condiciones de igualar de ninguna manera. Si alguien se ha sentido solo, yo creo que todos, pero ninguno ha llegado al nivel de Cristo. Él dice en el mismo versículo: ¿por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿De qué salvación? Líbrame de esta cruz, líbrame de este dolor, líbrame de esta tortura. ¿Fue así? No lo libró. No lo libró hasta el final. Tuvo que pagar hasta la última gota de sangre. Cristo dice en el huerto: si puede pasar de mí esta copa, que pase. ¿Sí o no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que Él, como cordero, debía ser inmolado. ¿Y cómo era inmolado un cordero? Era llevado delante del sacerdote, era degollado, luego era abierto, sacado la grosura y era quemada, y su sangre, presentada en libación, era derramada en el altar. Eso hacían con un cordero para expiar los pecados de esa persona. Eso es lo que había que hacer con el Cordero de Dios. Y de eso Cristo pedía: líbrame, pero estoy desamparado. Qué vulnerabilidad más grande es el hombre sin Dios. Y ahí estaba, sufriendo por ti y por mí. Mira lo que dice el versículo 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermano, desde que lo tomaron preso, ¿cuándo descansó? ¿En qué minuto lo trataron con decencia? ¿En qué minuto tuvo alguna alegría? ¿No había sido una semana antes que lo habían gritado, vitoreado y había entrado victorioso como un rey? Probablemente cualquiera de nosotros hubiese pensado: bueno, hace una semana estaban todos conmigo, son amigos míos, así que me van a elegir a mí. Tamaña sorpresa, eligen a Barrabás, porque así somos de ingratos los seres humanos. Un día aplaudimos y mañana engañamos. Y eso yo, como pastor, lo he visto con estos ojos, hermano. ¿Cuánto más lo he visto? ¿Cuánto más ve a una humanidad ensañada con Él? Él no tenía descanso, ni de noche ni de día. Número 3. Y esto es lo maravilloso. ¿Usted cree que se está quejando? Ya, Señor, usted me dejó botado. Ya lo vamos a ver. No estaba haciendo eso. Simplemente estaba expresando esa soledad. Pero luego dice: tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron, ¿qué dice? ¿Por qué es real? ¿Cuántas veces ha sido librado ese pueblo? Hasta el día de hoy. Ni Hitler, con toda su maquinaria bélica, pudo destruir ese pueblo. Lo quería destruir y hacerlo desaparecer. Por tal acción, 3 años después estaban instalados en la tierra prometida. Hasta el día de hoy existe Israel desde 1948. En vez de terminarlo, terminó llevándolo a la tierra prometida. Porque no se puede ir contra el pueblo de Dios, hermano. No se puede. Pero esto es lo paradójico. Dios no está alegando. Cristo no está alegando, está expresando un dolor. Pero aquí expresa algo más doloroso
liberando al mundo entero a través de él. Alguien tenía que pagar el precio. Y vaya que salió caro. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero de Cristo, hermano, era una vergüenza rotunda. Le escupían, lo golpeaban. Hermano, le tapaban los ojos y le pegaban y di, profetiza quién fue. Jugando, hermano. Eso es más que bullying con nuestro Salvador. Lo único que expresó en la cruz fue el Eli, lama sabachthani. Señor, ¿por qué me has desamparado? Citó el primer versículo, las primeras frases, pero en el fondo estaba citando todo el salmo. En el fondo, con sus palabras, nos está llevando a que leamos este salmo y lo podamos entender, para que sepamos el precio que se pagó por tu salvación. 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ni un leproso fue tratado peor. Solamente Cristo. 7. Todos los que me ven me escarnecen, me estiran la boca, menean la cabeza. Hermano, todo esto sale en los evangelios. Ahí pasaban los sacerdotes, los escribas, los veían crucificados, meneaban la cabeza y decían, bueno, este nos decía que en 3 días podía edificar, destruir el templo y edificarlo, que se salve a sí mismo. Él no dijo que se podría librar, que se salve a sí mismo. Versículo 8. Se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Así de irónico hablaban de nuestro Señor. Le injuriaban, le escupían. Los soldados no fueron mejores, fueron peores, porque recibió vinagre, una corona de espinas y una lanza en su costado. Es el salmo, hermano, de la pasión de Cristo. Es el salmo, hermanos, del dolor de nuestro Salvador. Aún así, es un salmo glorioso. Y doy gracias a Dios que esté esto acá, porque nos permite entender lo que profundamente él sentía sin expresar palabras. Básicamente el salmo está hablando por sus pensamientos 1000 años antes. Así de preocupado estaba Dios de anunciar los padecimientos del Salvador de tu vida. Mira el 27. Recuerda tú lees en tu casa el resto. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá ¿a quién? A las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aunque el que no puede conservar la vida, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Hermano, empieza a hablar del final de su sacrificio. Va a lograr lo que se propone Dios, que él sea glorificado. Y
las naciones le glorificarán. Harán fiesta, hermanos, se regocijarán. Y mira el último versículo, fíjate bien qué dice. Hay algo interesante ahí. Vendrán y anunciarán su justicia. Está hablando de Dios, de la justicia de Dios. Alguien va a hablar sobre todo esto. Lea conmigo la última frase, dice: a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Qué pueblo no nacido aún? Wow. Ahí está su iglesia. El sacrificio de Cristo formó su iglesia. Y ya estaba profetizado 1000 años antes. Su dolor, su pasión, su soledad, pero también su victoria. Para que un pueblo que aún no nace, pero que nacería. Porque el apóstol Pedro nos dice en su carta que nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Termino con esto, porque es muy breve. ¿Cuánta gente ha despreciado este sacrificio? El otro día hablaba con alguien y le decía: qué bueno que has venido a escuchar la palabra de Dios. Yo ponía el ejemplo del criminal que se burló versus el criminal que se arrepintió, ¿cierto? Y hacía la pregunta: ¿con cuál te identificas? Y le hice la pregunta: ¿con cuál te identificas? Obviamente quiero identificarme con el arrepentido, pero que uno cree a Dios a su manera. Pero no resulta así. Nunca es a la manera de uno, es a la manera de Dios. ¿Quién murió en la cruz, hermano? ¿Tú o Él? Entonces a su manera. Pero mucha gente ha decidido creer en Dios a su propia manera. Probablemente, si le pregunte más de algunos, me diría hoy día: no, si yo creo en Dios a mi manera. ¿Crees que te llevará al cielo? No. Hay una sola manera, la de Dios. La de Dios es la única manera, la que está expresada en su palabra. ¿Cómo vamos a despreciar si el mismo Dios de los cielos nos profetizó su dolor, su soledad, y se cumple perfectamente en nuestro Señor Jesucristo 1000 años después, para que la iglesia por 2000 años esté pregonando este maravilloso fin que tuvo este terrible dolor? Tuvo una resurrección. Esa es la buena nueva, ese es el evangelio que ese pueblo no nacido aún está clamando ahora a través de la iglesia. ¿Cómo despreciar algo que Dios hizo tan meticulosamente como si fuera un relojito, lleno de piezas delicadas, pero que lo hacen funcionar tan bien? ¿Quién es más sabio, hermano? ¿Nosotros o Dios? Dios. Entonces, ¿a la manera de quién tiene que ser? Porque nosotros nos creemos más sabios que no, yo creo en Dios a mi manera. Y uno empieza a preguntar: mira, ¿qué dice Dios? No sé, pero yo creo a mi manera. ¿Sabe la ordenanza de Dios? No, pero a mi manera yo tengo mi propia ordenanza. ¿Te has arrepentido delante de bueno, con tal de creer y no ser malo y no estar en la cárcel? Y empiezan a dar esa excusa a la manera de uno. Pero no sirve eso. Porque está escrito. Y acabamos de leer una parte. Pero lo que yo quiero graficar, hermanos, es que Dios se esmeró de poner profetas hasta como el rey David, de escribir sobre la pasión, para que tú y yo hoy día estemos en la iglesia leyendo y estudiando esa parte y nos maravillemos cómo también consideró a la iglesia muchos años y siglos después. Y ahí está tú y yo. ¿Por qué la gente
se arranca del Señor, se esconde del Señor, si esto es más grande, hermano, que cualquier cosa. Por eso yo decía, esto es una fiesta. La iglesia no puede estar ajena a esta fiesta. Hay que estar contento, hay que cantarle al Señor, hay que alabar al Señor, hay que estar alegre en el Señor. ¿Usted está de acuerdo, no? Amén. Porque Él resucitó después de haber sufrido tanto. Vaya que valió la pena su sufrimiento. Hay algo triste en la vida finalmente. Que alguien sufra, y luego despierte en condenación. Para seguir sufriendo. Y ahora sí que de verdad, por otra eternidad. Prefiero 1000 veces sufrir. Y no creo que hasta la sangre como Cristo. Pero una vez, en vida eterna, tener mis lágrimas enjugadas, mis dolores pasados y vivir con Cristo. 1000 veces prefiero eso. Así que a través de este salmo digo simplemente, gracias Señor por contarnos de tu dolor. Qué terrible fue para ti. Ahora lo entiendo un poco más. Trato de ponerme los zapatos de Él. Aún así, no sé si llego a entender todo su sufrimiento. No he recibido yo latigazos en mi espalda que sacaban pedazos de carne. No me han enterrado a mí una corona de espinas que se hinchó la cabeza, que hacía que las puntas se enterraran más todavía. No clavaron mis manos ni mis pies. No me humillaron ni me escupieron. No sé si pueda ponerme los zapatos de Él. No sé si pueda ponerme en su lugar. Pero trato de hacerlo. Porque Él, a pesar de todo eso y de sentir el desamparo y la soledad más absoluta, siguió adelante con el sacrificio. Hagan de mí como un cordero. Vacíen toda mi sangre, pero yo al tercer día voy a resucitar. Y voy a mostrar la verdadera victoria. Finalmente, ¿cree usted que alguien creyó que Él quedó vivo cuando lo crucificaron? No. ¿Algún romano habrá dicho, no, yo creo que está vivo? No, ninguno. ¿Algún judío? ¿Alguno de los que estaban mirando? Cuando José de Arimatea se lo llevó a la sepultura, puede que en una de esas esté dormido. ¿Eso pensó? No. Todo el mundo supo que Cristo murió, porque derramó hasta la última gota. Así que no hay ninguna duda, hermano, de que estaba muerto, pero que el tercer día estaba vivo. Valió la pena el sacrificio, pero qué dolor más grande. Hermanos, no celebramos el dolor, no celebramos la infamia de la humanidad, celebramos su victoria y su sumisión. Porque gracias a eso nosotros tenemos vida eterna. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos la bendición sobre cada uno de mis amados hermanos. Bendígales, cuídales, ayúdales. Que ojalá tengan en cuenta este sacrificio maravilloso que terminó en victoria. Y ahí Satanás quedó totalmente derrotado. Porque ¿qué puede hacer él? Como usted dice ahí en su palabra en Corinto, ha vencido la muerte. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Porque Cristo derrotó a la muerte y al sepulcro. Salió de él, vivito, y ascendió a los cielos y volverá. Y es mi esperanza, es mi fe y es la fe de todos nosotros que creemos en ti totalmente. Perdona nuestros pecados, Señor. Pero ayúdanos a, como ese pueblo que nació a través de Cristo, fundador de la iglesia,
a pregonar estas verdades a toda criatura. No tenemos por qué llegar a sufrir tanto si tú ya lo hiciste por nosotros. ¿No es mejor estar a tu lado, Señor? Y por último, prefiero sufrir estando a tu lado que lejos de ti. Porque yo jamás, así como tu pueblo, como lo dice tu palabra, jamás estaremos desamparados, como lo tuviste tú, la vida. Jamás un padre deja a su hijo. Nunca vamos a experimentar ese gran dolor. Gracias, Señor, por cada alma. Espero que mediten esto en su corazón y celebren con gozo y alegría esa linda resurrección. En el nombre del Salvador. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga sus vidas. Hermanos queridos, ya estamos terminando. Queremos irnos contentos. ¿Se quiere ir contento, no? Amén. Entonces nos vamos a ir cantando alegres, ya, contentos, felices, cante con fuerza, porque es la última alabanza. De aquí hasta el otro año, si es que el Señor no llega. Recuerde que no pudimos celebrar por años una Semana Santa adecuada, como lo hemos celebrado este fin de semana. Y como Dios merece, ¿cierto? Por eso, cantemos la última alabanza, hermano Benjamín y hermanos músicos, con gana y con gozo. Celebremos. Bueno, la palabra ya fue entregada, así que vayámonos con gozo y a todo está dicho. Cantemos una última alabanza en celebración de este día hermoso que hemos vivido. Celebrar a Cristo. Le voy a pedir, sí, que me siga a mí con las palmas para que podamos hacerlo más coordinado. Ya, vamos con las palmas, sí. Sí, antes de seguir, vamos a pasar la ofrenda. Yo voy a invitar a mi otro hermano bien vestido.